y que a la ciudadanía le quede claro quién es Víctor Maruri. Claro. Bueno, Víctor Maruri es un morelense, ¿sí? Nacido en el municipio de Yautepec. Yo Ok. soy abogado, soy egresado de la máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ahí estudié mi licenciatura, estudié mi maestría y también trabajé ahí como secretario de extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Una vez que concluyo dentro de la facultad de mi labor, me incorporé a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. A mí me gusta decir que a lo largo de mi vida me he dedicado a dos cosas. Por un lado, la defensa de los derechos humanos y por la otra, a la academia. Comencé a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos en el año 2015 y ahí ocupé diferentes cargos. Fui auxiliar jurídico, fui visitador, fui secretario ejecutivo, que es la persona responsable de coordinar toda la operatividad de la comisión. Fui presidente interino un tiempo. Esto derivado de que en el año 2019 el Congreso del Estado no designó a quien iba a fungir como presidente en ese entonces y por ley el secretario ejecutivo, se determina que el secretario ejecutivo asume el cargo de presidente durante el tiempo que el Congreso determine quién es el nuevo presidente. Entonces, estuve como presidente interino y posteriormente como secretario ejecutivo nuevamente durante 3 años más. Ahí en la Comisión de Derechos Humanos, bueno, es un espacio muy noble que me permitió tener cercanía con muchos grupos en situación de vulnerabilidad, desde personas con discapacidad, comunidad LGBTIQA+, colectivos de personas buscadoras, personas privadas de su libertad, pueblos y comunidades indígenas. Es decir, ahí en la labor de los derechos humanos me permitió tener esa cercanía con la sociedad civil organizada y defensores de los derechos humanos. Más tarde salgo de la Comisión de Derechos Humanos en el año 2022 y me incorporo a trabajar en el INPEPAC, que es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. También en la defensa de los derechos humanos, pero de los derechos político-electorales. Ahí estuve Ok. elaborando, preparando el proceso electoral 2024. Estuve durante el año 2022-2023 como secretario ejecutivo de ese organismo, del OPLE del Estado de Morelos, que también pues tiene una función de organizar la elección de presidentes municipales, de diputados locales y de gubernatura, la que acaba de pasar el año pasado. Salgo ahí a finales del 2023 por una cuestión de salud y durante el año 2024 fui director del plantel Conalep Tepoztlán. Estuve ahí fungiendo como director y actualmente laboro en la Fiscalía General del Estado como asesor jurídico, asesoro a las personas víctimas del delito sobre pues, sus carpetas de investigación, desde apoyarlos en la devolución de algún vehículo que les fue robado y posteriormente recuperado, con la devolución o para acreditar el parentesco con algunos de sus familiares y poder agilizar la devolución de los cuerpos cuando fallece algún familiar víctima de un delito. Brindamos asesoría a las familias. Ok, Pues pues me parece suena corto, que pero enorme tu sí, currículum, Víctor. sí, sí, me parece que has tenido mucho contacto sensible con la gente, con la población. Ujú. Y de aquí a mí me surge la siguiente pregunta. Sí, Seguramente estás informado o a través de este contacto sobre cuál es el reclamo de la gente en torno a la justicia. claro. Bueno, en este recorrido que hemos estado haciendo ya durante casi 2 meses de campaña, lo que nos hemos encontrado por un lado es el desconocimiento total de las personas respecto de cuáles son las funciones que hace un juez, que hace un magistrado, que hace un ministro. O sea, no se sabe. Y tampoco se tiene mucha claridad sobre los niveles de gobierno, los jueces locales, los jueces federales. ¿No? En esta ocasión es una elección federal y las personas pues, no tienen el conocimiento claro de cuáles son las actividades, las facultades que tienen estos servidores públicos. Esto por una parte. Por otro, por supuesto, la dilación, los tiempos que te tardas en acceder a la justicia, ¿no? Yo creo que hoy en día todos los juzgados, todos los tribunales tienen una carga de trabajo excesiva, se encuentran saturados y eso genera pues que haya un exceso de tiempo a la hora de tener o de llevar un procedimiento judicial y que tú puedas acceder a esa justicia, tener tu resolución o llámese también el costo que tiene, ¿no? Yo creo que esas tres principales cuestiones, el tema del tiempo, el tema del dinero y el desconocimiento por parte de las personas. Muy Ok. bien. ¿Y tú qué es lo que propondrías Claro. para el cargo al que tú estás aspirando? Por supuesto, nosotros, con independencia de todo aquello a lo que estamos obligados a hacer las personas juzgadoras, desde juzgar con perspectiva de género, atender el principio pro persona, el interés superior de niñas, niños, adolescentes, todo esto que ya por ley estamos obligados a hacer, de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Todo esto, eso ya tenemos que hacerlo. Yo tengo tres propuestas bien sencillas. La primera de ellas se llama justicia accesible y contempla que la accesibilidad a la justicia tiene que iniciar desde el lenguaje. O sea,
la justicia no puede ser un código que solo entiendan los abogados y abogadas. O sea, la justicia tiene que ser simple. Las personas tienen que comprender de qué se tratan sus procedimientos, cuáles son, qué dice una resolución, poder explicar con palabras sencillas. Esto por un lado. También esa accesibilidad en el lenguaje desde los intérpretes que debe haber cuando alguna persona pues no habla el idioma español, ¿no? Me refiero cuando hablan algún dialecto. Entonces, Ok. accesibilidad desde el uso del lenguaje. Por supuesto, hoy en día existen las sentencias de lectura fácil, pero aquí o el compromiso que tenemos con esta propuesta es facilitar en un lenguaje simple las resoluciones y los procedimientos. Eso por un lado. Por otro, se llama justicia ágil, que es precisamente el hecho de agilizar procesos. Y la forma que tenemos contemplada para agilizar procesos es a través del uso de la tecnología. Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial nos debe servir para eficientar cualquier tipo de proceso. Ningún abogado, ninguna persona va a sintetizar información o resumir datos o procesar datos, resumir un caso, identificar a las partes, darle formato a un expediente, a una resolución más rápido de lo que le hace la inteligencia artificial. Entonces es importante capacitar al personal de los tribunales en uso de tecnologías y principalmente de inteligencia artificial. Por supuesto, sin descuidar los casos, ¿no? No por el hecho de hoy utilizar estas herramientas implique que no revises lo que se está haciendo. Tenemos una frase que dice, si una justicia innovadora, si una justicia tecnológica, pero profundamente humana, ¿no? No hay que descuidar esa parte. Y por último, se llama justicia cercana a la ciudadanía. Esta es la tercera propuesta. Es específicamente una de las ventajas de esta reforma, y es el hecho de que hoy en día quienes aspiramos a un cargo como estos estemos recorriendo los municipios, las colonias, los poblados, platicando con la gente. Yo creo que uno de los reclamos que hace un rato me mencionabas, el Poder Judicial Federal principalmente se distanció mucho de la sociedad. Yo creo que es muy fácil de cierta manera, con el respeto que merece el trabajo, por supuesto, pero es muy fácil emitir sentencias desde tu oficina con aire acondicionado en el Poder Judicial Federal, cuando estás muy alejado, muy ajeno de lo que se vive en las comunidades, en los poblados, de la realidad y el contexto social que existe. Entonces, hoy en día, uno de los beneficios que yo le veo a esta reforma es precisamente el que te mantenga en contacto a las personas juzgadoras con la realidad social, ¿no? Con las comunidades, con los poblados, y que sepas las carencias que existen, que sepas cómo las personas no conocen cuál es la función. Entonces, estas tres propuestas, justicia cercana a la ciudadanía, justicia ágil y justicia accesible en el uso del lenguaje, es lo que nosotros estamos proponiendo dentro de esta candidatura. Ok, y qué interesante escuchar esto, Víctor, porque aquí lo hemos hablado en el programa y cuando hablamos del Poder Judicial Federal, efectivamente yo coincido contigo cuando dices que hay una barrera entre los juzgadores a nivel federal y la ciudadanía, bueno, hasta nosotros como litigantes, o sea, Así es. pocas veces tenemos el acceso a hablar con el titular de un juzgado o de un tribunal normalmente, y si bien te va, te atiende el secretario de estudio y cuenta, pero en realidad no hay una cercanía, a mí me parece, y me vas a dejar con mucha reflexión en estas tres propuestas que tú haces.